Son las 9:34, tenemos el gusto de recibir al economista Manuel Romero Caro, que es además columnista del diario Gestión, ha sido ministro durante 2 años, me parece que durante el primer gobierno de Alan García, de manera que conoce el monstruo del Estado por dentro y cuyas opiniones queríamos conocer sobre los temas económicos que forman parte de la campaña electoral en curso. Muy buenos días, señor Romero Caro. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los radioescuchas. Me parece que uno de los temas que le ha llamado más la atención que está en debate en la campaña tiene que ver con la propuesta de la candidata Keiko Fujimori respecto de la utilización de una parte del canon minero petrolero. ¿Cuál es su opinión sobre este anuncio hecho por Keiko Fujimori? Bien, a raíz de la propuesta de repartir en efectivo el 40% del canon a las zonas de influencia, se han presentado 2 alternativas para poder enfrentar la problemática minera. De un lado, tenemos la propuesta de reparto del 40% que invertiría la lógica que ha estado rigiendo hasta este momento. Al repartir el 40% del canon, habría mayor incentivo por parte de las zonas de influencia de aprobar más proyectos mineros que están congelados. Al aprobarse mayores proyectos mineros, habría más canon. Al haber más canon, le llegaría más recursos a la zona de influencia. Esa es una alternativa que rompería la inercia y el congelamiento que están teniendo docenas de proyectos mineros en la congeladora. La otra alternativa es la presentada por Perú Libre, por Pedro Castillo, en las que ellos plantean que las transnacionales mineras se están llevando el 70% de la riqueza del país, dejando 30% para el Estado. ¿Esa cifra sale de dónde, señor Romero Caro? Permítame que antes de que siga usted con su razonamiento, nos diga esa cifra, ¿de dónde sale? 70-30%. Bueno, en realidad ahí hay una cierta confusión porque una cosa es el 70% de la riqueza minera y otra cosa es el 70% de la utilidad neta después de descontarle todos los costos, gastos administrativos, impuestos, pero simplemente estoy tratando de explicar cuál era la propuesta de ellos. Entonces ellos lo que proponen es negociar para llegar a una repartición exactamente al revés de lo que según ellos existe ahora. Es decir, 30% se llevarían, de la riqueza se llevarían las transnacionales mineras y 70% se llevaría el Estado. Y si no aceptan, se estatizarían las mineras privadas. Entonces, estas son, como te digo, 2 alternativas claras de cómo lidiar con la problemática minera. Obviamente, la población tendrá que evaluar cuáles de las 2 propuestas le conviene más al país. En mi caso, yo lo tengo muy claro, que es la primera, ¿no? Esta es una propuesta revolucionaria. Y digo revolucionaria porque es la primera vez que el Estado devuelve a la población para que la población, dinero a la población para que ésta pueda ser libre de administrar su presupuesto. Y eso constituye un incentivo, es una propuesta no populista como algunos que no han entendido la problemática, es una propuesta profundamente liberal. Y Milton Friedman, el ex premio Nobel, dijo que al hablar acerca del uso más eficiente de los recursos, dijo que la manera más eficiente es cuando uno invierte en sí mismo recursos que le son propios. De acuerdo. Ahora, esa propuesta yo creo que fue formulada en primer lugar por Rafael Belaúnde, que fue ministro de Minas de Pedro Cateriano, en un contexto general de promoción de un capitalismo popular. ¿Estamos de acuerdo sobre este primer punto o no? De ahí viene esta propuesta que ha sido retomada esta semana por Keiko Fujimori.
No le escuché cuál era la pregunta, Fernando. La pregunta es si la idea de atribuir 40% del canon directamente a las familias de las zonas concernidas por los sitios mineros, que fue propuesta inicialmente por el exministro de Minas Rafael Belaúnde y el primer ministro de la época, Pedro Cateriano, formaban parte de una visión general para promover en el país un capitalismo popular, es decir, adaptar el capitalismo a las condiciones sociales de nuestro país y de la pandemia. ¿Usted está de acuerdo en que esta medida concreta sobre el canon minero puede ser un punto de partida en una evolución sustancial del capitalismo en el Perú? Es evidente que esta medida apunta a lo que usted ha mencionado, a generar un capitalismo popular en el país. Seamos claros, el canon, como está estructurado, ha fracasado. El nivel de ejecución de los proyectos por parte de los gobiernos regionales, por parte de los gobiernos distritales, ha sido muy reducido. Alrededor del 60%, un poco más del 60% en los últimos 20 años, por eso es que se ha planteado distribuir el 40%, porque ese 40% que no se ejecuta se devuelve. Entonces, en la situación actual, tenemos una capacidad de ejecución del Estado, no solamente del gobierno nacional, sino de los gobiernos regionales y locales, podrísima. Esto ha quedado demostrado claramente con el tema de la pandemia. Entonces, los proyectos se ejecutan a medias, tienen una serie de proyectos mal concebidos, con sobrecostos y con corrupción. Hay una serie de gobernadores, la mayor parte de los gobernadores regionales está siendo investigada por corrupción, y hay un buen grupo que ya ha sido sentenciada y están purgando cárcel. Entonces, esta es la situación actual. Frente a esta situación actual es que se ha presentado esa alternativa de repartir el 40%, estimo yo que en una primera etapa, a las zonas directamente comprometidas, generando un círculo virtuoso que rompa el congelamiento de los proyectos mineros. Fíjense, estamos a puertas de un nuevo superciclo de las materias primas. El banco de inversión Goldman Sachs ha confirmado que estamos en los inicios de un ciclo que va a ser mayor del de la década de oro de 2000 durante toda la década del 2000. Ya el cobre, la semana pasada, rompió la barrera de $10,000 por tonelada. Y se estima que esto va a ser un superciclo de todas las materias primas, pero el buque insignia es el cobre, que va a durar más que el anterior ciclo. Son buenas perspectivas, nos alegra mucho. Economista Romero Caro, muchas gracias por